micrófono. Ahora sí. Bueno, debido a estos dos textos de la Biblia que acabamos de leer y viendo en la práctica hombres de Dios con fe inquebrantables para levantar ministerios monstruosos en América Latina, he visto también cómo tristemente hombres de Dios que han construido tremendos locales de iglesia, auditorios donde se reúnen miles de personas, al morir terminan con los hijos destrozados, como el testimonio que le escuché a un hombre de Dios en un país latinoamericano que se murió y de repente, tú sabes, cuando los pastores se mueren no lo llevan a la funeraria, sino lo velan. Las honras fúnebres las hacen en el templo y ahí la gente pasa y hacen toda una ceremonia. La gente viene y dice, mi pastor era esto y todo, y así pasó. Eran miles de personas que tenían ese ministerio y el pastor se murió. Y de repente, como al mediodía, entró una persona no conocida y se tambaleaba por todo el centro de las sillas del local de la iglesia y se acercó al féretro y destapó el féretro, y cuando él vio, hizo un grito desgarrador y dice, ¡Papá! 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 ¡Te has sido, papá! Se veía que el tipo estaba drogado, andrajoso, y la gente no lo conocía, no sabía mucho acerca de él. Y cuando él dijo, papá, te has sido, papá, y hasta hoy yo sé dónde estabas tú cuando yo más te necesitaba. Y por eso a veces me gusta poner en la parte práctica con relación al balance que tenemos que tener, porque hay personas que, aunque tengan una fe inquebrantable, se concentran tanto en un área de su vida que descuidan otras áreas de su vida. Y el éxito que tienen acerca del ministerio lo tienen a unos costos muy altos en otras áreas de su vida. A veces hasta una hermana, yo le dije, está bien, ven a las 2. Y a las 2 de la tarde estaba yo arreglado allí en mi escritorio y de repente entró mi esposa y me dice, y yo le digo, ¿y la hermana? Y ella me dijo, es que la hermana soy yo. Y yo terminé llorando y considerando que estaba desbalanceado. Porque los coléricos sanguíneos somos así, ¿oíste? Nos enfocamos y pa. No sé si esto le es parecido a alguien, ¿no? Si Dios le está hablando, hermano, si usted no quiere, dígale, eso es contigo o conmigo, dígale. Pero eso le pasó a Moisés también. Y el tercer texto que tengo, porque no tengo mucho tiempo y quiero dar esos días así rápidamente. Dice yo Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, ¿vale? Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, ¿vale? Y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón porque dijo, forastero he sido en la tierra ajena. Bueno, no voy a leer todo el texto, pero el asunto es que de alguna manera Moisés salió a Egipto con su familia, pero las cosas se pusieron bastante difíciles, de tal manera que usted sabe lo que hacen los pastores cuando las cosas se ponen malucas en el ministerio, los mandan a nosotros los pastores y los líderes. Y estoy hablando a ustedes, porque yo considero que toda la iglesia es líder. ¿Recuerda lo que hablé anoche? Todos somos ministros del Señor Jesucristo. Y esto le sirve a usted. Y a veces pasa esto. Yes, that is good. God is good, yeah? Okay. Y le digo algo, que
Moisés se olvidó, estaba fajado, trabajando And Moses was wrapped around and working desde la mañana hasta la noche from the morning to evening, y estaba enfocado and he was focused en el ministerio, in the ministry, pero se había olvidado de su but familia. he had forgotten his family. Y el suegro dijo, ¿este tipo qué le pasa? And the father-in-law said, "What's going on with this No, man? me voy para allá, voy a llevarle a su mujer y a sus hijos. No, I'm going over there. I'm going to take his wife and his children." Y esas cosas suceden And these things y happen, provocan un gran problema familiar. and it provokes a huge family problem. Y de seguro que yo también los he tenido. And I certainly have had them as well. Pensando en esto, Thinking about this, que mi esposa me había llamado a cuenta, that my wife had called me into account. estaba teniendo una dificultad con mi hija mayor. I was having a difficulty with my oldest daughter. Somos muy parecidos, chocamos mucho. We're very similar. We clash often. Y entonces comencé a hablar con el Señor And so I started to talk to the Lord. y le pregunté, Señor, ¿qué hago? And I said, "Lord, what should I do?" Y de repente el Señor me sorprende con una respuesta. And suddenly the Lord responds to me with that answer. Me dijo, habla con el pastor Juan Carlos. He said to me, "Speak to the pastor Juan Carlos." O sea, qué loco eso. And so, that's kind of crazy. Porque el pastor Juan Carlos era yo mismo. Because I was Pastor Juan Carlos. Y la verdad es que And cuando the tú truth aprendes a hablar contigo mismo, is that when you learn to talk to yourself, o estás loco you're either crazy o tienes un alto nivel de madurez. or you have a high level of maturity. Y David aprendió a hablar consigo mismo. And David learned to speak to himself. Y uno de los problemas que enfrentamos And one of the problems that we had, y que se presentan por el desenfoque del ministerio, or that are presented because of the loss of focus or because of the focus in the ministry, es que no sabemos jugar los roles, los papeles en el ministerio. is because we don't know how to play well the roles within the ministry. Y cuando el Señor me habló que hablara con el pastor Juan Carlos, And when the Lord spoke to me to speak entonces to yo- Carlos, yo hice como un libreto de teatro and so I made like a theater book, y comencé a hablar conmigo mismo. and I started to talk to myself. Y puse Pastor Juan Carlos, And I wrote dos puntos. 2 points. Dice, dime hijo, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué te pasa? Tell me, son, what's going on with you? Y entonces puse abajo, papá Chalón. And I said, and I wrote down, "Papa Shalom." Y comencé a describir el problema. And then I started to write the problem. Ese conversatorio con el pastor Juan Carlos And so that conversation with Pastor Juan Carlos, me llevó por primera vez a entender el problema que yo tenía con mi hija. it made me for the first time to understand the problem I had with my daughter. Y estas dos cosas que ocurrieron, And these two things that happened, lo de mi esposa y el diálogo conmigo mismo por el problema de mi hija, of my wife and my own dialogue because of the problem with my daughter, me llevaron a entender los roles que debemos jugar como ministros del Señor. they made me understand the roles that we should embark on as ministers of the Lord. Para que aunque tengamos una fe inquebrantable, So that even though we have an unbreakable faith, no se generen por el desequilibrio that because of the disequilibrium, problemas en nuestra familia, that problems are generated in our family, en nuestra salud, in our health, porque hasta en la salud uno se perjudica. because even your health can Ocurrió en cierta ocasión in a certain situation que yo que creía que era la última Coca-Cola del desierto. that I thought was the last Coca-Cola in the desert. Y a veces uno piensa así, ¿sabes? And then sometimes we do think like that. Que separado de uno nada no se puede hacer nada. That separated from you, no one can get anything. A veces uno cree que es la cuarta persona de la deidad. Sometimes we believe that we're the fourth person of the Y Trinity. sucedió que tenía un problema, And it so happened that I had porque me dio un dolor, una gastritis aguda, because I had an acute gastritis. y me llevaron una mañana, me inyecté diclofenaco y bucapina compuesta, dos medicamentos And so they injected me 2 medicines para el dolor. for pain. Y yo comencé porque pensaba que sin mí no se podía hacer. And so I started because I thought, Y comencé a cantar y todo, y toda la gente alegre, y de repente
things couldn't be done. And I started seeing and se fue pasando el efecto de la medicina the effect of the medicine started y comenzó a aparecer el dolor otra vez. and the pain. Y comencé a ponerme blanco como un papel. And then I started to get Y me paralicé. and then I paralyzed. Así como cuando usted ve un burro montado en una canoa. It's like you see a donkey on a canoe. Y me sacaron del auditorio And so I was taken out of the en auditorium una camilla para el hospital. in a bed to the hospital. Y estaba en el hospital And so I was in the hospital reprendiendo al diablo, rebuking the citando devil, todas las citas bíblicas. stating all the biblical verses. Como a las 10 de la noche escucho una voz que me dice, At around 10 p.m. I hear a voice that tells me, no te voy a sanar. I am not going to hear you. Yo decía, te reprendo, Satanás. And I said, rebuke the devil. Y el Señor me dijo, no soy Satanás, And the Lord said, I am not soy el Señor tu Dios que te está hablando. I am the Lord, your God, who is speaking to you. Yo dije, Señor, perdona. And I said, Lord, forgive me. ¿Qué quieres tú que yo haga? What do you want me to do? Y él me dijo, acondúctate. And he said, conduct yourself. Porque si yo te sano, Because if I heal you, tú vas a seguir con la misma sinvergüenzura tuya, you're going to continue with the same nonsense. comiendo a distiempo, Eating outside of time, tomando 10 tazas de café en el día sin comer, taking 10 cups of coffee without ir a eating, comer en la madrugada, and in order to eat late in the night, deja que la sopa se te enfríen porque llegó alguien a buscarte. letting your soup get cold because someone came to pick you up. Dile, si tú me das la oportunidad, así me dijo, si tú me das la oportunidad, He said, if you give me the opportunity, yo te voy a llevar para el cielo. I will take you to heaven. Y ahí entendí And there I que a understood Dios le gusta matar cristianos. that God likes to kill Christians. De quien yo más me cuido es el Señor. The one that protects myself the most, Si estás mal parqueado, te lleva. if you're not parked well, they'll take you. Y podrías tener una fe inquebrantable. And you can have an unbreakable faith. Le digo, doctor, ya sé que tengo. And I said, Doctor, I already know what I have. Me hicieron una receta de mucho dinero. They gave me a medicine with a lot of money. Yo dije, no creo que esta receta me sane. And I said, I don't think this Si Él no me sana, if God doesn't heal, menos esta receta. not even this medicine. Me aconducté And so I started to conduct myself. y a la semana estaba sano. And within a week I was healed. Yo digo, ¿por qué tantos siervos de Dios están muriendo? And I say, why so many men of the Lord, men and women of the Lord are dying? Y son buenos siervos de Dios, And they're good servants of the Lord. pero el desbalance But the lack of balance está llevando no solamente a problemas de salud, is not only taking them to have sino a health problemas de familia. problems, but also family problems. Entonces, a veces tú tienes que hablarle a tu esposa, And so sometimes you have to speak to your wife, no como pastor. not as a pastor. Y ahí es donde hay los conflictos. And this is where we have the conflict. A veces tu mujer necesita escuchar al esposo. Sometimes your wife needs to hear your husband. A veces la mujer necesita escuchar al amigo. Sometimes a wife needs to hear her friend. Y a veces no sabemos jugar esos roles. And sometimes we don't Tengo que cortar porque ya se me está terminando el tiempo. Pero mire una cosa, pero es importante eso. But it is important. En cierta ocasión estaba dormido And in a certain occasion I was sleeping. y sentí una mirada penetrante que me miraba. And I felt a profound, someone was looking at me. Había llegado de ministrar, And I had just arrived cansado. from sleep. I was De tired. pronto mi esposa quería avivamiento esa noche Me and my wife wanted to y yo estaba cansado and I was tired. porque no había dejado espacio para eso. Because I had not left time. Estaba sumamente ocupado en la obra del I Señor. was extremely occupied in the worship. Y cuando yo desperté, me desperté así repentinamente, And when I awakened suddenly, ella me dijo, she said to me, yo dije, ¿qué me miras? and I said, what are you looking at? Tú sabes cuando quieren así acribillar a alguien, ¿me entiendes? You know, someone was to it. Y ella me dijo, ya no somos amigos. And she said, we're no longer friends. Eso me golpeó muy fuerte, That hit me hard. porque yo me conseguí a mi esposa, Because I considered my wife. I met my wife. me gasté varios pares de tenis caminando hacia su casa. And I spent a few sleeping walking. Yo del colegio caminando